Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Em, Antes de iniciar la clase, recuerden que deben entrar al sistema, revisar que las notas estén bien. Los que no han ingresado, por favor, ingresen y revisen, que es importante que ustedes sepan si están las mismas notas que yo les entregué en los exámenes y en el taller. Tienen que estar las mismas notas. Si no, me pueden escribir y yo corrijo cualquier error que haya, ¿listo? Pero por favor revisen ustedes, revisen, uno se puede equivocar, así que entren a revisar. Em, lo otro es ustedes ya tienen las notas de laboratorio, ya aparecen ahí, apenas se crea la nota de laboratorio, el sistema sube o carga las notas automáticamente. Entonces, ustedes ya las tienen, ¿sí? Ya todos las tienen. No se tienen que preocupar por eso, ya están ahí. Solamente hay una persona que no tiene notas de laboratorio, ¿sí? Que no tiene la nota de laboratorio, ya se comunicó conmigo, así que el resto todos ya están bien por ese lado. Em, ¿Qué otra cosa? Listo. Este capítulo, seguramente lo más probable es que terminemos hoy el tema del capítulo y comencemos a hacer ejercicios de pronto hoy o la siguiente clase. No estoy muy seguro, pero lo más seguro es que ya podamos empezar a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo que viene desde aquí hasta que terminemos este capítulo es hacer ejercicio, resolver problemas. Así que en clase van ustedes a trabajar más que en las anteriores clases, ¿sí? Yo les coloco ejercicios y ustedes los van a resolver. Entonces, yo les estoy avisando, naturalmente yo les estoy avisando eh, qué día vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes estén pendientes y no vayan a faltar a clase. Bien, no vayan a faltar. Entonces yo les estoy avisando. Bien, ¿alguna pregunta sobre las notas? ¿Alguna duda? Profe, disculpa, es Sí. que no alcancé a escuchar lo que acabas de decir porque mi internet está un poco lento. Sí, bueno, son dos cosas, ¿no? Que ya están las notas en el sistema, ya pueden ingresar a revisarlas, que estén bien. Lo otro es que ya tienen la nota de laboratorio. Em, y lo último que dije fue que vamos a hacer ejercicios de aquí en adelante. Todas estas clases van a ser de ejercicio. Yo les estoy avisando cuando vamos a hacer algún ejercicio para que ustedes se conecten, para que ustedes no vayan a faltar y puedan resolver los ejercicios que colocamos aquí en clase. ¿Listo? La idea es que ustedes saben que física no es tanto de ver cómo se hace, sino de hacer. ¿Sí? Es más importante hacer que ver cómo se hace. Ustedes pueden ver cómo se hace un solo ejemplo y con un solo ejemplo ustedes ya tendrían que empezar a hacer las cosas. Naturalmente no vamos a hacer solo un ejemplo, sí, vamos a hacer varios. De hecho, de aquí para adelante vamos a estar haciendo ejercicios. Los tratan de hacer ustedes y después los hacemos acá entre todos en clase. Yo lo resuelvo, pero lo importante es que ustedes estén en clase, asistan y se den cuenta cómo se hacen. Algunas veces pondremos algún ejercicio para que ustedes lo hagan y lo entreguen. Es lo más seguro. Mejor dicho, es un trabajo en clase normal, no son quizzes, ustedes pueden preguntar lo que quieran, yo les respondo las dudas que tengan, ¿sí? Ayudamos entre todos a resolver los problemas y lo más seguro es que ustedes me manden lo que hicieron en clase y eso va a ser prácticamente parte de la nota. ¿Sí? Parte de notas de talleres. Entonces, esa es como la metodología de este capítulo, que es demasiado de hacer ejercicios, es mucho de hacer ejercicios. ¿Bien? Listo. Eh, Voy a compartirles pantalla. ¿Listo? ¿Cuál fue? Me recuerdan por favor en el chat porque me confundí con otro grupo. ¿Me recuerdan por favor la última clase de fuerza que vimos? La Um, atención. La tensión fue la última clase de fuerza que vimos, listo. Bien. Un momento, un momento. Sí, esta clase la vamos a grabar. Esta es la clase que voy a subir, ¿sí? Que voy a subir a OneDrive. No he subido, faltan dos clases por subir, que lo de movimiento relativo y lo del inicio de leyes de Newton. No las he subido porque no he podido. He estado calificando todos los trabajos que ustedes me han enviado. Entonces,
Hoy les subo las dos clases de movimiento relativo y de la parte inicial de leyes de Newton y las clases de fuerzas. Y esta clase que estamos grabando en este momento también se la subo. Bueno, esta todavía sí se la voy a subir de una vez. Listo para que ustedes la tengan. Se la subo de una vez para que ustedes la tengan ahí en Drive. Listo, en la carpeta que tenemos compartida, ¿no? Listo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con la cuarta fuerza que vamos a ver, que es la tensión, que es perdón, la fuerza de fricción. Fricción. La fricción es la fuerza, digamos, es quizás la fuerza un poquito más complicada debido a que es un comportamiento especial y vamos a verlo, vamos a discutirlo en este momento. La fricción, vamos a tratar de dar una definición que tengo por acá de fricción. Una definición, un momentico. Listo, dice algo así. La fricción es una fuerza que se produce por el contacto, se produce por el contacto entre dos superficies. Cuando una superficie se mueve o trata de moverse sobre la otra. Listo, entonces, esta es una definición, no es una definición formal. Si ustedes van y la buscan en Wikipedia o en un diccionario, lo que sea, les va a aparecer quizás alguna otra, alguna otra definición. Es simplemente una definición que nos ayuda a comprender cómo es la fricción y qué es la fricción y cuándo surge la fricción, ¿listo? La idea de esta definición es esa, básicamente. Es una fuerza que se produce por el contacto entre dos superficies cuando una de esas superficies se mueve o trata de moverse sobre otra. Entonces, una de esas superficies, por ejemplo, puede ser el piso y otra superficie puede ser la superficie de un bloque, ¿sí? De un bloque de madera o de un, por ejemplo, o de un carro o las patas de la silla, ¿sí? Entonces, cuando uno trata de mover un objeto, una superficie que puede ser el bloque, la superficie del bloque, o las patas de la silla o las patas de una mesa, cuando uno trata de mover esa superficie sobre el piso, entonces aparece una fuerza de fricción. Pero fíjese que dice cuando una superficie se mueve o trata de moverse sobre la otra. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que estarse moviendo la superficie para que pueda aparecer una fricción. Vamos a ver entonces en qué condiciones pueden aparecer las fricciones. Voy a poner aquí un dibujo. Voy a tratar acá de hacer un dibujo. Supongan que este es el piso. Este es el piso. ¿Listo? Y vamos a poner un bloque sobre el piso. Un bloque lo voy a dibujar por acá. Por ahí, ¿listo? Entonces, el bloque está ahí sobre el piso. Está en contacto las dos superficies. Pero ese bloque está simplemente puesto sobre el piso. Obviamente, el bloque tiene un peso. Tiene como está en contacto con el piso, hay una normal, ¿sí? Hay una normal, pero no hay absolutamente más nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bloque no está tratando de moverse sobre el piso, ni mucho menos se está moviendo sobre el piso, simplemente está ahí puesto. Entonces, en este caso, la fricción que sobre el sistema es cero. No hay ninguna fricción. ¿Listo? No hay ninguna fricción. Pero, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, le empezamos a dar un empujón al bloque? Le empezamos a aplicar una fuerza al bloque. Entonces, supongan que estamos aplicando una fuerza por acá, una fuerza F. Aplicamos una fuerza F sobre el bloque y lo que va a suceder es que entre el piso y el bloque, como ahora sí la fuerza va a intentar mover el bloque hacia la derecha, entonces aparece una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción aparece en esta dirección. ¿Listo? La fuerza de fricción aparece en esa dirección.
Y fíjense que coloqué o dibujé la fuerza de fricción ahí como con el piso, ¿sí? Ahí sobre el piso la dibujé, porque la fuerza de fricción precisamente surge entre el piso y el bloque. ¿Listo? Por eso como que trato de dibujar la fuerza de fricción ahí en donde aparece. Listo. Ahora, ¿cómo tratamos de entender un poquito más? O sea, ¿por qué razón surge o por qué razón aparece la fuerza de fricción? ¿Cuál es la razón de que aparezca una fuerza de fricción? Para eso tendríamos entonces que hacer como una especie de zoom, como una especie de amplificación, de ver con una lupa, pero con una lupa bien buena, ver con una lupa bien buena cómo es el contacto entre la superficie del bloque y la superficie del piso. Entonces, voy a poner acá como una especie de zoom. Voy a ponerlo por aquí, una especie de zoom en esta zona. Vamos a hacerle zoom a esa zona. Entonces, al hacerle zoom a esa zona de ahí, vemos algo más o menos de este estilo. Vemos algo más o menos de este estilo. Entonces, vemos que aquí está el bloque, una de las superficies del bloque. Fíjense que el bloque es rugoso, llega hasta acá, hasta el borde, y luego viene aquí. ¿Listo? Es una exageración, ¿no? Esa es bueno, en realidad no es tan exagerado, en realidad es más o menos así. Sí, esa sería la superficie rugosa del bloque. Ahora vamos a pintar la superficie rugosa del piso. El piso entonces estaría, déjeme pensar, un momento, estaría algo por acá. Estaría por aquí, más o menos así, por acá, así, por acá bien rugoso, por acá, ¿sí? Sería algo así. Entonces, ahí está tanto el piso como la superficie del bloque. ¿Listo? Están los dos, el piso y la superficie del bloque. Entonces, fíjense que en cierta forma como que las imperfecciones del bloque como que entran o encajan como unos dientes, entran y encajan en la superficie del piso, en las rugosidades, en las deformaciones del piso. Entonces, el bloque cuando está quieto no tiene ninguna fuerza de fricción. Hay normal, claro, porque está en contacto con el piso y está el peso del bloque. Pero apenas le aplicamos una fuerza, supongan que la fuerza va hacia allá, apenas le aplicamos una fuerza, ¿sí? El bloque empieza a intentar desplazarse sobre la superficie. Entonces, como el bloque se empieza a tratar de desplazar sobre la superficie, en estos puntos que les voy a dibujar, en este punto, por ejemplo, en este puntico, donde hay un contacto directo entre la superficie, entre uno de los dientes de la superficie imperfecta del piso y uno de los huecos de la superficie del bloque, ahí hay contacto. Aquí también hay contacto entre las dos superficies. Acá también aparece un contacto, por acá, ¿sí? Entonces, en todos esos puntos de contacto entre la superficie y el bloque, como el bloque se está tratando de desplazar hacia la derecha, entonces aparecen como si fueran unas especies de fuerzas como normales, un momentico, como unas especies de fuerzas normales acá, ¿listo? Una acá, aparece otra por aquí, aparece una por acá, aparecen como unas especies de fuerzas normales. Si se dan cuenta, son como normales que aparecen hacia la derecha. Entonces, todas esas fuerzas normales que aparecen, todas como más o menos alineadas hacia la derecha, puede que no están completamente alineadas, no importa, pero al fin y al cabo todas están con alguna componente apuntando hacia la derecha. Cuando uno suma todas esas normales, todas las fuercitas pequeñas que acabo de dibujarles, esta más esta fuerza, si uno las suma todas, le da como un efecto, con un efecto neto, un efecto resultante, que es lo que se conoce como la fuerza de fricción. ¿Listo? Es lo que se conoce como la fuerza de fricción. Entonces, es en realidad entre esas imperfecciones del bloque, de la superficie del bloque y las imperfecciones de la superficie del piso, que encajan unas con otras y cuando tratamos de movernos, cuando tratamos de mover el bloque sobre la otra, aparece esa fuerza. Es como, hagan de cuenta, para que ustedes lo traten de entender un poquito mejor, para que ustedes lo traten de entender un poco mejor. Voy a dibujar acá, ya ahorita lo borro porque no lo quiero dejar ahí. Vamos a dibujar, por ejemplo, acá un andén pequeño, no es un andén grande, es un andén pequeño. ¿Sí? Un andén pequeño.
y dibujemos la llanta de una cicla. Puede ser la llanta de la cicla trasera, ¿sí? Por la llanta trasera de una bicicleta. Aquí estaría la bicicleta, aquí está la otra llanta, bueno, algo así, ¿listo? Entonces, ustedes empiezan a darle pedal, empiezan a dar pedal a la cicla para poder hacer que la llanta suba ese andén, ¿cierto? Para que la llanta suba ese andén. Sin embargo, como aquí está en contacto la llanta con el andén en ese puntico, pues aparece una fuerza de tipo normal en ese punto. Esa fuerza, fíjese que está apuntando hacia la izquierda, pero ustedes tratan de hacer que la cicla se mueva hacia la derecha. Ustedes tratan de hacer que la cicla se mueva hacia la derecha, pero en ese punto donde está en contacto la llanta con el andén, hay una normal que apunta hacia la izquierda. Bueno, en realidad no completamente hacia la izquierda, ¿no? Pero sí tiene definitivamente una componente acá que está apuntando hacia la izquierda, una hacia arriba y la otra hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, esa componente hacia la izquierda, ¿sí? Evita que usted, o sea, como que le genera como una dificultad para que usted dé pedal y haga que la llanta suba el andén, ¿sí? Haga que la llanta suba el andén. Otro caso es si ustedes tienen la llanta de la cicla en un hueco. Si ustedes tienen, por ejemplo, esta es la carretera, aquí hay como un hueco, ¿sí? Aquí hay un hueco, que es muy común acá, encontrarlos. Acá tenemos la llanta está dentro del hueco, y ustedes tratan de hacer que la bicicleta se mueva hacia allá. Entonces tienen que dar pedal para vencer el hueco, pero el hueco le genera un contacto aquí, un contacto por acá, ¿sí? La llanta como que genera contacto con el hueco, y eso evita, esas fuerzas evitan que usted cuando usted pedalea, eh, la llanta se pueda montar sobre el hueco, ¿sí? Entonces, es lo mismo con la fricción, es lo mismo con la fricción. Las imperfecciones del bloque entran en las imperfecciones de la fricción del piso, por ejemplo, y cuando usted trata de mover uno sobre el otro, esas imperfecciones, digamos, esas deformaciones en las superficies evitan que el bloque se mueva sobre la superficie. ¿Listo? Voy a borrar estas de las llantas. ¿Listo? Y entonces, esa es la naturaleza de la fricción. ¿Listo? Esa sería la naturaleza de la fricción. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Entonces, continuemos. Continuemos. Si ustedes tienen cualquier duda, la pueden escribir por el chat o pueden prender el micrófono, como quieran. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se comporta la fricción cuando nosotros aumentamos la fuerza aplicada, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes aumentan la fuerza aplicada? ¿Qué sucede con la fricción? Entonces, para entender un poquito qué sucede con la fuerza aplicada a medida que ustedes qué sucede con la fricción a medida que aumentan la fuerza que aplican sobre el bloque. En este caso sería esta fuerza F, ¿sí? Esa fuerza aplicada F. Hagan de cuenta que ustedes quieren mover la mesa sobre la que ustedes están trabajando, ¿sí? Quieren mover la mesa. Entonces, ustedes aplican una fuerza sobre la mesa, pero apliquen una fuerza pequeñita, ¿sí? Apliquen una fuerza pequeñita y vamos a tratar de ir dibujando a medida que vamos haciendo el experimento mental. Vamos a tratar de ir dibujando, voy a ponerlo aquí con la regla, cómo aumenta o cómo varía, cómo cambia la fuerza de fricción a medida que aumentamos la fuerza aplicada. Entonces aquí en el eje vertical voy a dibujarles la fricción, ¿sí? Cómo cambia la fricción en función de la fuerza aplicada F, ¿listo? Entonces, pongámosle una fuerza aplicada pequeñita, una fuerza bien pequeña. Por ejemplo, supongan ustedes una fuerza por acá, ¿sí? Una fuerza por acá. Resulta que cuando ustedes aplican una fuerza pequeña, tratan de mover la mesa, pero la mesa no se mueve, ¿sí? La mesa no se mueve, la mesa se queda ahí, por más que ustedes le apliquen una fuerza ahí, la mesa se queda quieta. Entonces, eso quiere decir que la fricción aumentó, ¿sí? Hasta igualar la fuerza que ustedes le quieren aplicar para evitar que la mesa se mueva, ¿sí?
Entonces la fuerza en cierta forma está igualando, está equilibrando la fuerza que ustedes le están aplicando a la mesa para tratar de mover. Naturalmente, si no existe fricción entre el piso y la mesa, es decir, si el piso y las patas de la mesa estuvieran tan perfectamente pulidos que las superficies serían perfectamente lisas, no existiría fricción y ustedes con cualquier fuerza pequeñita que hagan, mueven la mesa. Pero como no es así, como en la realidad no sucede eso, ustedes aplican una fuerza pequeña y la mesa no se mueve. Entonces la fricción incrementa también básicamente o casi a la misma cantidad con la que ustedes aumentaron la fuerza. Entonces fíjense que inicia por aquí en 0 y aumenta hasta este punto. ¿Listo? Aumenta hasta ese punto. Bien, ahora, como la mesa no se movió con esa fuerza pequeñita, aumentémosle un poquito más la fuerza. Pongámosle una fuerza un poco más grande. Por ejemplo, imagínense que sea una fuerza de 2 newtons. Le aumentamos un poco la fuerza, pero la mesa tampoco se mueve. ¿Sí? La mesa todavía no se quiere mover. Entonces, eso quiere decir que la fricción aumentó también cuando ustedes aumentaron la fuerza. Y aumentó hasta el punto en el cual equilibró la fuerza aplicada. ¿Sí? Equilibró la fuerza aplicada. Luego, ustedes quisieron tratar de moverle y le aplicaron una fuerza más grande. Entonces, ustedes aplican una fuerza, por ejemplo, por acá, una fuerza más grande, ¿sí? Más grande. Y resulta que las patas de la mesa también, o perdón, el piso también responde con una fuerza grande, ¿sí? Una fuerza igual a la que ustedes están aplicando, de manera que la mesa todavía no se mueve. La mesa todavía no se mueve. ¿Listo? No se está moviendo todavía. Bien, entonces llega un punto en el que el piso ya no aguanta más la fuerza que ustedes están aplicando sobre la mesa y la fuerza que ustedes le aplican vence, le gana a la fuerza de fricción. En ese punto, ¿sí? En ese punto, en el punto en el que ya van a ganarle a la fuerza de fricción, en el punto en el que ya le van a ganar la fuerza de fricción toma un valor máximo. Supongan que es este puntico de ahí, que todavía no ha aparecido, ese puntico de ahí. ¿Listo? Llega hasta ese punto y ya la fricción ya no aguanta subir más, ya no puede subir más. ¿Listo? Entonces, apenas ustedes incrementan un poquitico la fuerza, el bloque se empieza a mover. Y lo que sucede o lo que uno esperaría, digamos, normalmente es que uno dice, ah, bueno, ya el bloque se empezó a mover, ya le ganó a la fricción se queda más o menos constante. ¿Sí? Ya la fricción ya no aumenta más, la fuerza aplicada puede seguir aumentando, pero la fricción ya no aumenta más. ¿Listo? Ya no aumenta más la fricción. Entonces, en este caso en realidad, uy, este caso en realidad no sucede en la naturaleza. Vamos a borrar acá esto. Este caso en realidad no sucede en la naturaleza. Lo que sucede realmente es que la fricción no permanece constante, sino que alcanza a bajar o a reducirse un poquito una vez el bloque se empieza a mover. ¿Sí? Una vez el bloque se empieza a mover o la mesa se empieza a mover, la fricción se reduce un poquito y después sí permanece constante. ¿Listo? Y ahí no me quedó constante. Y después sí permanece constante. ¿Listo? Entonces, esto es lo que sucede con la fuerza de fricción. Este es el comportamiento experimental, el comportamiento real que tiene la fuerza de fricción. Aumenta en esta región aumenta a medida que la fuerza aplicada aumenta, de manera que equilibra la fuerza aplicada. Luego llega hasta un punto en el cual la fricción ya no puede vencer la fuerza aplicada, ya no aguanta más, y después de ese punto la fricción se reduce un poquito y por último permanece constante. En esta región el bloque ya se está moviendo. En esa región el bloque ya se está moviendo. Ya la fuerza de fricción ya no aguantó la fuerza aplicada y el bloque se comenzó a mover. ¿Listo? Bien, entonces vamos a definir para efectos prácticos
Vamos a definir 3 regiones. La primera región es esta de acá. Esta de acá. ¿Listo? Esta va a ser la primera región que vamos a definir. Todavía no aparece. Un momento. Esa sería la primera región que vamos a definir. Segunda región que vamos a definir es esta de acá. Es el punto en donde la fuerza de fricción ya no aguanta más y cualquier fuerza además inmediatamente hace que el bloque se empiece a mover o la mesa se empiece a mover. Y por último, la última que vamos a ver, la última región que vamos a ver es esta de acá. Esta región es la región en la cual el bloque se está moviendo. ¿Listo? En esa región el bloque se está moviendo. Déjenme un momentico, voy a borrar acá esto. Voy a borrar estas líneas. Voy a borrar estas líneas para que no nos confundamos. Un momento. ¿Listo? Más o menos así. Bien, entonces vamos a identificar región 1, región 1, región 2 y por último la región 3. ¿Listo? Y por último la región 3. Entonces, en la región 1, ¿qué sucede? En la región 1, ¿qué sucede? Entonces, la región 1 se la voy a dibujar acá, voy a escribir por acá. En la región 1, resulta que la mesa no se está moviendo, ¿cierto? La mesa, por más fuerza que se le aplique, no se mueve. Es más, si aumentan la fuerza, la mesa todavía no se mueve. Eso quiere decir que en esa región, en toda esa región, la fuerza de fricción es capaz de igualar a la fuerza aplicada. En esa región, la fuerza de fricción es capaz de igualar a la fuerza aplicada. Entonces, pongamos que en esta región, la fuerza de fricción iguala a la fuerza aplicada y evita que el bloque se mueva. ¿Listo? A pesar de que no se está moviendo el bloque, hay una fuerza de fricción. A pesar de que no se está moviendo el bloque, hay una fuerza de fricción. ¿Listo? Bien. Siguiente región. Un momento. Listo, siguiente región. La siguiente región entonces es ese circulito rojo que hay ahí, que sería la región 2. Entonces vamos a colocar por acá, región 2. En esa región 2 es el punto en donde la fricción se vuelve máxima. La fricción ahí llega a su punto máximo y ya la fricción no es capaz de ganarle a la fuerza aplicada, ya no va a ser capaz de ganarle a la fuerza aplicada si la fuerza aplicada crece un poquito. ¿Sí? Si la fuerza aplicada crece un poquito, la fuerza de fricción ya no va a ser capaz de ganarle a la fuerza aplicada. Entonces, lo que sucede en ese caso es que la fricción sigue siendo igual a la fuerza aplicada. Sigue siendo igual, pero ya están en el punto máximo. Entonces, esto sería, voy a escribir por acá, este sería como, es el punto máximo, donde, perdón, no, voy a borrar acá, déjeme borrar acá, perdón, voy a escribir mejor, punto, es el punto donde la fricción alcanza su máximo valor. Su máximo valor. ¿Listo? Es el punto donde la fricción alcanza su máximo valor. ¿Listo? El bloque sigue sin moverse, pero está a punto de hacerlo. Pero está a punto de hacerlo. ¿Listo? El bloque sigue sin moverse, pero está a punto de hacerlo. ¿Listo? Está a punto de hacerlo. De hecho, en ese punto uno puede asignarle un valor a la fricción y es una fórmula que tiene la fricción,
¿sí? Es la fórmula de la fricción. Y la fricción decimos que en ese punto máximo vale mu estático por normal. Entonces, fíjense que en este punto máximo la fricción se escribe por medio de la normal del bloque. Eso quiere decir que entre mayor normal haya, más fricción va a haber. Y eso tiene completo sentido. Si ustedes intentan mover una silla, lo pueden hacer muy fácilmente. Ustedes la empujan y se mueve la silla facilito. Pero intenten mover la misma silla con una persona sentada en la silla, ¿sí? Por ejemplo, con su mamá o con su hermano o con una persona que esté sentado en la silla, ¿sí? Intentan moverlo con una persona sentada en la silla, no se mueve igual, ¿sí? No es igual de fácil moverlo. De hecho, es posible que no sean capaces de moverlo. Eso es porque la normal, porque al sentarse sobre la silla, la normal sobre las patas de la silla aumentó y por lo tanto, al aumentar la normal, aumentó también la fricción. La fricción aumentó, se volvió más importante, se volvió más grande y por lo tanto va a ser más difícil vencerla. Va a ser más difícil vencer la fricción. ¿Listo? Pero no solamente depende de la normal, no solo depende de la normal, también depende de un coeficiente. Ese coeficiente que aparece aquí, ese coeficiente que aparece acá, μe, se llama coeficiente de fricción estático. ¿Listo? Es un coeficiente de fricción estático simplemente porque en ese punto el bloque todavía no se está moviendo, pero está en el punto en el que se va a mover. ¿Sí? Está en el punto en el que ya va a empezar a moverse. Entonces, esa fricción toma el valor μ estático por normal en este puntico de acá. Entonces, déjeme hacer una cosa acá, arreglar un poquito el dibujo. En este punto, déjeme subir un poco más el eje para que no quede ahí tan encima. Pongámoslo por ahí, fricción. Y entonces, en ese punto máximo, la fricción toma un valor particular. Ya toma un valor particular, que vamos a ponerlo acá con verde. Toma un valor particular, mu estático por normal. ¿Listo? Ese valor máximo es mu estático por normal. Ahora, ese coeficiente mu estático, ¿qué quiere decir o qué representa? Ese coeficiente está más o menos tratando de cuantificar qué tan difícil o cómo son las rugosidades de las superficies de manera que se produzca la fricción. ¿Listo? Es un coeficiente entonces que trata de determinar, trata de describir ese efecto de las irregularidades o las deformaciones no, de las imperfecciones en las superficies. ¿Listo? Entonces, pues obviamente ese coeficiente de fricción no tiene nada que ver con propiedades de los materiales, ni nada, simplemente es describe cómo es la deformación de los materiales para producir la fricción. ¿Listo? Bien, entonces el coeficiente de fricción es el que aparece aquí en la normal. Entre mayor sea el coeficiente de fricción, quiere decir que las superficies son menos perfectas, menos lisas. Y entre mayor sea el coeficiente de fricción, más lisas van a ser. Perdón, entre mayor sea el coeficiente de fricción, menos lisas, y entre menor sea, pues más lisas van a estar. Bien, ahora, una pregunta. Ustedes hicieron el laboratorio de qué, por ejemplo, el riel de aire, ¿cierto? No, ustedes alcanzaron a hacer el de un riel con un carrito encima. En ese experimento la idea de ese riel de aire es eliminar la fricción, ¿cierto? Eliminar la fricción. Entonces, el aire, ¿qué es lo que realmente está quitando? O sea, mi pregunta es la siguiente. Si estamos quitando la fricción, ¿estamos eliminando entonces qué cosa? ¿La normal o el coeficiente? ¿Qué estaríamos quitando cuando en el riel de aire? ¿Qué estaríamos eliminando para que no apareciera la fricción? Escriban en el chat. ¿Qué creen que están eliminando en el riel de aire para que no aparezca la fricción? ¿Están quitando el coeficiente de fricción estático o están quitando la normal? Que respondan por el chat lo que se les ocurra, lo que se les venga a la cabeza. ¿Sí? Obviamente eso,
La normal, ¿alguien tiene otra opción? ¿Alguna otra idea? Listo. Entonces, precisamente es eso lo que se está eliminando. Se está eliminando la normal en el riel de aire, porque el aire no está realmente puliendo las superficies para reducir el coeficiente de fricción. El aire no pule las superficies. El aire simplemente separa el carrito del riel. Separa el carro del riel, o sea, como que lo eleva, ¿sí? Lo eleva y al elevarlo, elimina la normal. ¿Sí? Entonces, la fricción se está eliminando en el carrito, en el riel del aire, por medio de eliminar o mediante la eliminación de la normal, ¿sí? Eliminando la normal. Bien, de esa manera quitamos la fricción en el riel de aire. Básicamente ahí lo que sucedería es que el carrito ya no estaría en contacto con la superficie y por lo tanto ya no puede haber fricción. Recuerden que para que haya fricción tiene que estar en contacto con la superficie, con lo que genera la fricción. Si no, pues no puede haber fricción. Listo. Bien. Entonces, ese sería en la región 2. Ahora, la última región, la región 3. La región 3 creo que la pusimos con color verde. La región 3. En la región 3, voy a escribir por acá, la región 3, no, perdón. En la región 3, fíjense que en la región 3, el coeficiente, la fricción, ya alcanzó su máximo valor, ya alcanzó su máximo valor. Ya la fricción entre el piso y la mesa que ustedes están tratando de mover, o aquí entre el piso y el bloque, ya no aguanta más la fuerza aplicada, ya no es capaz de igualarla, y la fuerza aplicada sigue creciendo, la fuerza aplicada sigue creciendo, pero la fricción ya no sigue creciendo porque ya no es capaz de aumentar más. ¿Listo? Ya no es capaz de aumentar más. Entonces lo que sucede es que la fricción se reduce y luego permanece constante. ¿Listo? Ese valor para la fricción en la cual permanece constante también se puede asignar como una especie de fórmula, ¿sí? Ese valor de la constante también puede tener una fórmula. Entonces, en esa región, la fuerza de fricción es más pequeña que la fuerza aplicada, ¿sí? Porque no es capaz de ganarle a la fuerza aplicada, entonces más pequeña que la fuerza aplicada. En esa región, pongamos acá, en esa región, el bloque se está moviendo y debido a que, debido a que la fricción no puede igualar la norma, la fricción no puede igualar la fuerza aplicada. La fuerza aplicada. ¿Listo? El bloque se está moviendo debido a que la fricción ya no puede igualar la fuerza aplicada. Listo. Entonces, en esa región, efectivamente, la fricción vuelve a tomar un valor como mu cinético por normal, en donde este mu sub c es el coeficiente de fricción cinético. Coeficiente de fricción cinético, ¿listo? Voy a poner la I, cinético. Bien, ese coeficiente de fricción cinético es distinto al coeficiente de fricción estático. Entonces, en los problemas, ustedes tienen que ser capaces de identificar cuándo usar la fricción de este estilo con el coeficiente de fricción cinético y cuándo usar el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Y la manera es muy simple. Si el bloque se está moviendo, pues naturalmente lo que van a utilizar es el coeficiente de fricción cinético. Y si el bloque está quieto, lo que utilizan es el coeficiente de fricción estático. ¿Listo? Esa es la forma, digamos, para identificar en qué momento usar el coeficiente de fricción estático y el cinético. ¿Listo? Pero son dos coeficientes distintos, son dos coeficientes diferentes. Bien, entonces voy a dibujar aquí en la gráfica. En la gráfica voy a poner aquí el coeficiente de fricción cinético.
Pongámoslo por aquí, es un valor ahí constante. Pongámoslo también de verde. Pongámoslo acá. Listo, ese valor va a ser mu cinético por normal. En ambos casos aparece la normal. ¿Listo? En ambos casos aparece la normal. Entre más normal haya, pues más difícil va a ser vencer la fricción. Más va a ser, más grande va a ser la fricción. Entre menos normal, pues más fácil va a ser vencerlo. Pero el coeficiente de fricción también, también hace parte, digamos, de la fuerza de fricción. ¿Listo? Y el coeficiente de fricción cuando el bloque está quieto es diferente al coeficiente de fricción cuando el bloque está en movimiento. Ahora, esa caída de la fricción, digamos ya para terminar, la fricción no, esta caída de acá, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que la fricción se reduzca? ¿Sí? Cuando el bloque está quieto, llega a un máximo y luego se reduce cuando el bloque empieza a moverse. ¿A qué se debe esa reducción? Esa reducción se debe, para poderla entender, más bien, para poderla entender, vamos a tratar de ver este ejemplo. ¿Sí? Que ustedes ya conocen. Es cuando ustedes montan una cicla, ¿sí? Cuando ustedes montan una cicla y hay un hueco en la carretera, ¿listo? Hay un hueco en la carretera. Entonces, ustedes ven el hueco en la carretera y colocan la llanta de la cicla, la llanta de atrás de la cicla, la colocan en todo el hueco. Ponen la llanta en el hueco, ¿listo? Y luego intentan avanzar, y luego intentan empezar a moverse. Entonces, es difícil comenzar a moverse, es difícil sacar la llanta de ese hueco. Esto es difícil sacarla del hueco. Pero, ¿qué sucede si ustedes van moviéndose en la cicla, van andando, la cicla va con una velocidad y pasan por encima del hueco? ¿Sí? Asumiendo que no se van a caer, ¿sí? Asumiendo que no se caen, imagínense que la llanta, lo único que ustedes van a sentir realmente es como el estrujón cuando pasaron ahí, como el movimiento, el zarandeo, cuando pasan por el hueco, pero realmente ustedes pasan de largo por el hueco, ¿sí? Pasan por encima del hueco. ¿Listo? Entonces, ustedes prácticamente casi ni necesitaron pedalear para poder pasar por el hueco, casi ni necesitaron pedalear. La cicla, como ya había tenido un movimiento, pues fácilmente pasó por encima del hueco. Entonces, fíjense que no es lo mismo, no es lo mismo. La fuerza que ustedes tienen que ponerle a la cicla para salir del hueco, ¿sí? Estando la cicla dentro del hueco, que la fuerza que tienen que aplicarle para pasar por encima del hueco. Entonces, eso quiere decir que no es lo mismo, no es lo mismo la fricción cuando el sistema está quieto que la fricción cuando el sistema ya se está moviendo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Por eso se reduce, por eso hay como una reducción en la fuerza de fricción. La fuerza de fricción ya no necesita ser tan grande para poder igualar a la fuerza aplicada, ya no necesita ser tan grande, la fuerza se reduce. Entonces, otra forma que ustedes lo pueden ver es tratando de mover una mesa. Si ustedes han movido una mesa, cuando le dicen, muevan, ayúdenme a mover la mesa aquí y allá, entonces ustedes empiezan a hacerle fuerza a la mesa, ¿cierto? Ustedes le hacen fuerza a la mesa para que la mesa se mueva y para iniciar el movimiento es complicado. Tienen que hacer una fuerza grande para poderla mover, pero apenas está en movimiento la mesa. Cuando la mesa ya está en movimiento, ustedes como que ya se relajan y ya pueden mover la mesa fácilmente. Bueno, fácilmente entre comillas, ¿no? Pero ya pueden mover la mesa más fácilmente de lo que tuvieron que esforzarse para comenzar a moverla. Eso es porque la fricción tiene esa reducción que aparece ahí. ¿Sí? Es porque la fricción se reduce de esa manera. Bien. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda pueden escribirla por el chat también. Yo estoy ahí pendiente del chat todo el tiempo. Preguntas, preguntas, dudas, dudas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Listo. Entonces, vamos a continuar. Ah, un momentico. Por aquí hay una duda en el chat. Esa es una buena pregunta. ¿En una caída libre los cuerpos no sufren fricción? Depende. Bueno, en realidad no. O sea, fricción como tal, así entre dos superficies, no, pero sí hay una resistencia con el aire. Una resistencia con el aire en la cual las partículas chocan, colisionan con en las partículas del aire, ¿no? Colisionan con
las partículas del objeto que está cayendo, con el objeto que está cayendo, y le produce una resistencia. Es como si fuera una fricción, es parecido a una fricción, solo que la naturaleza de esa fricción es distinta. Fíjese que aquí se debe a las irregularidades entre las superficies. En ese otro caso, se debe a las partículas del aire chocando contra el objeto que está cayendo. ¿Sí? Entonces esas partículas como que evitan o como que quieren que no caiga, ¿sí? Como que evitan que caiga y le producen una resistencia. Entonces, sí hay una fuerza de resistencia del aire o de un fluido en general, una resistencia de ese fluido a el movimiento de un objeto en ese fluido. ¿Listo? Fluido, dígase aire, atmósfera, agua, un gas, lo que sea, ¿sí? Lo que sea. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Esa es una buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier pregunta que tengan, bienvenida. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si tienen alguna otra duda, en cualquier momento pueden preguntar. ¿Listo? Bien, pasemos entonces a la siguiente fuerza. Ya sabemos cómo es la fricción. Recuerden, la fricción es mu por normal, mu cinético por normal, mu estático por normal, mu estático cuando el objeto está quieto, mu cinético cuando está en movimiento. ¿Listo? Bien. Ahora, ustedes, no sé, de pronto algunos de ustedes vieron fuerza de fricción con un signo menos, ¿sí? Que ponían menos, mu por normal. El menos se lo pueden poner o no se lo pueden poner si quieren. ¿Cuál es la razón del menos? El menos se debe a que la fuerza de fricción aparece en contra del movimiento, ¿sí? Si ustedes quieren mover un bloque hacia la derecha, pues la resistencia que se opone tiene que ser hacia la izquierda. ¿Listo? Tratan de mover la mesa hacia la derecha, pues la resistencia de la fricción tiene que ser hacia la izquierda. Entonces, el menos lo que quiere decir es que va en contra del movimiento. Pero realmente yo no les pongo el menos acá por una razón. Y es porque puede ser que cuando hagamos ejercicios se confundan, ¿sí? Se confundan y traten de meter el signo de la fricción dos veces. Una vez poniéndolo en las leyes de Newton y la segunda vez cuando reemplazan la fricción por la fórmula. ¿Sí? Entonces colocan el signo menos en las leyes de Newton y luego le colocan nuevamente el signo menos en la fórmula para la fricción y entonces estarían colocando el signo dos veces. Es decir, estarían quitando el signo. Por lo tanto les queda mal el ejercicio. Entonces, por esa razón yo trato de no colocarles el signo, simplemente se la dejamos positiva y el signo se lo colocamos en las leyes de Newton, pero vamos a ver más adelante cómo hacemos eso. ¿Listo? Vamos a ver más adelante cómo hacemos eso. Bien, sigamos, continuemos. La última fuerza es la quinta fuerza. La quinta que vamos a ver es la fuerza elástica. Fuerza elástica. A la fuerza elástica la vamos a denotar con la letra F sub E. ¿Listo? Con F sub E. Y quiere decir fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza que surge debido a una propiedad que tienen los objetos o los materiales. La propiedad de querer volver a su forma original después de que se sometieron a una deformación. Entonces, por ejemplo, supongan que ustedes tienen una bomba llena de aire, y la bomba ustedes la comprimen. Si ustedes la comprimen, apenas suelten, la bomba otra vez vuelve a recuperar su estado original. Si la comprimen hacia abajo, si la tratan de achatar así, la bomba se comprime y apenas ustedes quiten las manos, la bomba otra vez vuelve a su estado original. En otras palabras, cuando ustedes la tienen así comprimida, ustedes tienen que hacer una fuerza para mantenerla ahí, porque la bomba por sí sola no quiere estar en ese estado. Entonces ustedes tienen que hacer una fuerza para tratar de mantener la bomba quieta, para tratar de mantenerla así deformada. Otro ejemplo es un resorte. Los resortes son objetos que cuando ustedes, por la forma en que los diseñan, por la forma en que están construidos, ustedes los estiran y apenas lo sueltan, el resorte vuelve a la posición en la que estaba anteriormente, ¿sí? A la posición original. O si el resorte lo contraen, apenas lo sueltan, el resorte vuelve a otra vez a la posición original, ¿sí? Entonces, la fuerza elástica surge de las propiedades de los objetos de querer recuperar su forma original después de que se les produce o se les hace algún tipo de deformación. Vamos a escribir acá entonces.
Es una fuerza que aparece sobre un objeto cuando, espera un momentico. Es una fuerza que aparece sobre un objeto cuando cuando este se somete a una deformación, una deformación, a una deformación. Es una fuerza que aparece sobre un objeto cuando este se somete a una deformación. Punto. Entonces, el objeto, como quiere recuperar su forma original, ¿sí? Entonces, ese deseo, digamos, esa propiedad de querer devolverse a su forma original, hace que se puedan generar fuerzas de tipo elásticas. ¿Listo? Entonces, es una fuerza que aparece sobre un objeto cuando éste se somete a una deformación. Y ya vemos acá, digamos, este objeto, esta propiedad se conoce o se llama elasticidad. Elasticidad, ¿listo? Entonces, esta propiedad se conoce o se llama como elasticidad. Los objetos o los materiales pueden ser elásticos, ¿sí? Hay otros objetos que no se dejan deformar que no quieren recuperar su forma original tan fácilmente. ¿Conocen algún objeto que no recupere su forma original después de que se le produce alguna deformación? Escriban por ahí en el chat algún objeto, algún material que no recupere su forma original o que no quiera recuperar su forma original una vez se le somete a alguna deformación. Exactamente. La plastilina. Sí, la plastilina usted la deforma un poco y la plastilina no quiere volver a su forma original. De hecho, la plastilina, si usted la deforma poquitico, o sea, poquitico quiere decir realmente muy poco, ella puede recuperar su forma original, ¿sí? Pero si la deforma ya mucho, ya no puede recuperar la forma original. Entonces, hasta cierto punto, los materiales y los objetos pueden ser elásticos, hasta un cierto punto. Después de un cierto punto, ya los materiales no recuperan su forma original, como la plastilina. La plastilina es muy difícil de ver que realmente quiera recuperar su forma original, pero imagínense un resorte. Imagínense un resorte. El resorte está nuevo. El resorte está nuevo, ustedes lo estiran un poquitico, cuando lo sueltan el resorte vuelve, ¿cierto? Si lo contraen, lo sueltan y el resorte vuelve otra vez. Pero si cogen el resorte y lo estiran muchísimo, lo que hacen es dañar la forma del resorte. Entonces el resorte que inicialmente estaba así, cuando lo estiraron y lo soltaron, quedó por alto estirado, quedó dañado, ¿sí? Se dañó, o sea que perdió esa propiedad elástica que tenía antes. Por lo tanto, hasta un cierto punto los materiales se pueden considerar como elásticos. Ya después de un cierto punto los materiales dejan de ser elásticos y entran en una zona que se llama plasticidad o otra propiedad que es la plasticidad, ¿sí? Que ya no recuperan la forma original que tenían antes. Entonces, pongamos el ejemplo más claro que todos conocemos, que es el resorte. El resorte, que es el ejemplo más simple que todos conocemos. Pongámoslo por acá, un momentico. Pongámoslo por aquí, por ahí. Más o menos, este sería algo así como la pared. Este sería algo así como el piso. Este sería algo así como el piso. Y a la pared vamos a amarrarle un resorte. Esto le amarramos aquí un resorte a la pared y al resorte, al otro extremo del resorte, le ponemos un bloque. Le amarramos ahí un bloque. Entonces, ese resorte se encuentra ahí ni estirado ni comprimido, está en su posición natural, está en su forma natural, así como viene de fábrica, ¿sí? Nadie lo ha comprimido ni tampoco lo han estirado. Entonces, en este punto llamémoslo como el punto X igual a 0. ¿Por qué lo llamamos como el punto X igual a 0? Es como el punto o la región, o la posición en la cual el resorte no está ni comprimido ni tampoco estirado. Pero, ¿qué sucede si alguien coge el bloque y lo mueve?
¿Qué sucede si alguien coge el bloque y lo desplaza, por ejemplo, hacia la derecha? Entonces, si alguien coge el bloque y lo desplaza hacia la derecha, si alguien coge el bloque y lo desplaza hacia la derecha, volvamos a dibujar por aquí la pared, por acá el piso. ¿Listo? Acá dibujamos el resorte, pero ahora fíjense que el resorte está estirado. ¿Listo? Fíjense que ahora el resorte se encuentra estirado y el bloque se encuentra en esa posición. ¿Listo? Entonces uno mide con una regla, con una reglita mide, bueno, desde el punto donde está, donde el resorte no estaba estirado, que es este de aquí, desde este punto donde el resorte no estaba estirado, ¿qué distancia se estiró? ¿Cuánta distancia se estiró? ¿Listo? Esa distancia llamémosla X. Llamémosla X. Entonces, esa distancia X no representa en realidad ninguna posición como tal, sino más bien lo que quiere decir es cuánto está deformado el resorte, cuánto se estiró el resorte. Y la fuerza elástica, como el resorte quiere volver a su posición original, la fuerza elástica aparece en esta dirección, ¿sí? Tratando de tirar al bloque a volver a la posición donde estaba antes. ¿Listo? Esta fuerza será la fuerza elástica. ¿Listo? La fuerza elástica tiene una forma muy particular. La fuerza elástica en realidad es proporcional al desplazamiento o a la deformación del resorte. Quiere decir que entre más se deforme el resorte, más quiere recuperar su forma original. La fuerza elástica crece o aumenta en la medida que ustedes deformen más el resorte. Y por lo tanto, para vencer esa proporcionalidad o para cambiar esa proporcionalidad por una ecuación, le introducimos una constante K que se conoce como la constante de elasticidad. Esa constante de elasticidad es la constante de elasticidad o la constante del resorte. Pongámosla aquí como la constante del resorte. K, constante del resorte. ¿Listo? La constante del resorte. Bien. Entonces, esa constante del resorte lo que trata de determinar es más o menos cómo es el resorte, de qué material está hecho, cómo está creado el resorte, o trata por ejemplo, de describir cómo es el material, ¿sí? Cómo son los enlaces entre las moléculas del material, de manera que el material sea elástico. Esa constante es la que trae toda esa información, ¿sí? La que trae toda esa información. Entonces, el menos de esa ecuación el menos de esa ecuación tiene una razón y la razón de ese menos es que la fuerza elástica aparece siempre en contra del desplazamiento del bloque. Es decir, el bloque, fíjense que se desplazó hacia la derecha y la fuerza elástica aparece hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces el menos quiere decir eso, que la fuerza elástica está en contra del desplazamiento del bloque. Entonces el menos indica que F elástica está en contra de X. ¿Listo? Que la fuerza elástica, no me quedo como una E, que la fuerza elástica está en contra de X o el estiramiento del resorte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si lo comprimimos? Si lo comprimimos, un momento. Si comprimimos el resorte, entonces sucede lo siguiente. Si nosotros comprimimos el resorte por aquí comprimido, así más o menos, por aquí está comprimido el resorte. ¿Listo? La posición en la cual el resorte no está comprimido es esta, y por lo tanto, podemos decir que el resorte se encuentra a una distancia X desde el punto donde no está comprimido hasta el punto donde está comprimido. Es decir, está comprimido a una distancia X. La compresión es X. Y por lo tanto, como el resorte quiere volver a estirarse, aparece o le ejerce al bloque una fuerza de fricción, perdón, elástica, una fuerza elástica en sentido contrario a el desplazamiento. ¿Listo? En sentido contrario al desplazamiento. Entonces, esta sería la fuerza elástica en términos de
qué tanto se comprime o qué tanto se estira el resorte. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Preguntas, preguntas. Bien, listo, listo. Bueno, entonces ya esta sería la última fuerza que vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la ley de Newton, perdón, a la última ley de Newton que nos hacía falta, que es la tercera ley de Newton. ¿Listo? Y después empezamos a hacer ejercicio. Entonces alcanzaremos a hacer al menos un ejercicio, quiero que al menos hagamos un ejercicio. Y después ya empezamos a trabajar, digamos, entre todos ustedes a tratar de resolver problemas y yo después los hacemos aquí en clase. Es decir, vamos a tratar de resolver los problemas entre todos, ¿bien? Listo, entonces la última ley de Newton que nos queda es la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Y esta es la ley de acción-reacción. 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 ¿Listo? Es la ley de acción-reacción. Bien. Entonces, supongan que tenemos dos objetos. Dos objetos. Imagínense que hay dos objetos, uno por acá y el otro por acá. ¿Listo? Hay dos objetos ahí. Y un objeto le ejerce una fuerza al otro. Entonces, el objeto, llamémoslo aquí 1, y este lo llamamos el objeto 2. ¿Listo? Entonces, el objeto 2 le ejerce una fuerza al objeto 1. ¿Listo? O sea, de alguna manera, imagínense que el objeto 2 está tratando de atraer al objeto 1, ¿sí? Lo está tratando de traer. Entonces, la fuerza, esta sería la fuerza que le ejerce 2 sobre 1. La fuerza que le ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Y el objeto 1 trata de traer al objeto 2. Entonces, el objeto 2 también siente una fuerza. Un momentico. Vámonos por acá. F1, 2, es decir, la fuerza de 1 sobre 2. Pongamos aquí la notación. Fuerza del objeto 1, 1 sobre, sobre el objeto 2. ¿Listo? Fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2 y la otra sería la fuerza, la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. Fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Listo? Entonces, esas dos fuerzas, digamos que están actuando sobre el objeto 1, atrae el objeto 2 hacia él, y el objeto 2 atrae el objeto 1 hacia él. Entonces, si este es un sistema, digamos, que no tiene ninguna otra fuerza alrededor, si es un sistema que no tiene ninguna otra fuerza alrededor, la tercera ley de Newton lo que nos dice básicamente es que la fuerza 1, 2 es igual a la fuerza 2, 1, pero en sentido contrario. ¿Listo? Pero en sentido contrario. Entonces, esto que está acá, esto que está acá, básicamente lo que indica es que si el objeto 1 atrae al objeto 2, entonces el objeto 2 le responde al objeto 1 atrayéndolo hacia el objeto 2, atrayéndolo también con una fuerza igual y en sentido contrario a la que le aplicó 1 sobre 2. Entonces, vamos a tratar de escribir acá, déjame ver un momento, escribamos por aquí lo que quiere decir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice lo siguiente. Las fuerzas en la naturaleza aparecen en pares. En pares. Eso quiere decir que si dos cuerpos interactúan, el cuerpo 1,
Si los cuerpos interactúan, perdón, la fuerza que ejerce 1/2, que sería F12, es igual en magnitud, pero en sentido contrario, a la fuerza, que ejerce 2/1, es decir, F21, lo cual implica nuevamente que F12 es igual a menos F21. ¿Listo? Eso sería la tercera ley de Newton. ¿Bien? Eso sería la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, entonces, lo que quiere decir es que las fuerzas aparecen en pares. Las fuerzas aparecen en pares. ¿Listo? En la naturaleza siempre las fuerzas están en pares. Quiere decir que si dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual en magnitud, pero en sentido contrario a la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Eso es una definición así como, digamos, ¿cómo decirlo? Como a grosso modo de lo que es la tercera ley de Newton. Ahorita vamos a ver con algún ejemplo cómo aparecen en pares las fuerzas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir de que aparezcan en pares? ¿Qué quiere decir de que aparezcan en pares? Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Bien, pues terminen de copiar esta parte. Bien, entonces, para tratar de entender qué quiere decir que las fuerzas aparezcan en pares, vamos a imaginarnos que tenemos un bloque y al bloque lo vamos a tratar de mover, ¿sí? Entonces tenemos un bloque, pongamos, no sé, por acá el piso, pongamos el piso aquí, listo, por acá el piso, pongamos un bloque por acá, bien, tenemos ahí un bloque y ahora ese es un bloque grande, es un bloque bien grande, vamos a dibujar ahora una persona, un momento. Vamos a dibujar ahora una persona que está tratando de empujar, el bloque, vamos a ponerlo así, una persona que está tratando de empujar el bloque hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la persona está aplicándole una fuerza, está tratando de empujar el bloque hacia la derecha. Bien, entonces, como la persona está tratando de empujar un bloque hacia la derecha, está tratando de empujar el bloque hacia la derecha, las manos de la persona producen una fuerza sobre el bloque. Entonces, las manos de la persona producen una fuerza sobre el bloque. ¿Listo? Pero el bloque también le produce una fuerza a las manos. ¿Por qué? Porque es como si las manos estuvieran tocando, es que las manos están tocando la superficie del bloque, ¿cierto? Y como las manos tocan la superficie del bloque, hay contacto entre la superficie del bloque y la mano de la persona. Entonces, al haber un contacto, hay una fuerza normal, hay una fuerza de tipo normal. Esa fuerza de tipo normal es una fuerza que ejerce el bloque sobre las manos de la persona y va apuntando en sentido contrario. Voy a tratar de dibujarlo otra vez. ¿Listo? Va en esa dirección. ¿Listo? Entonces, supongan ustedes que la persona es el objeto 1 y que el bloque es el objeto 2. Y el bloque y la persona están interactuando. ¿De qué manera interactúan? Cuando la persona trata de mover el bloque. Si la persona no lo mueve o no trata de moverlo, ni siquiera lo toca, pues no está interactuando con el bloque, ¿sí? Con solo mirarlo no interactúa con él. Pero
ahora la persona está tratando de moverlo, está empujando el bloque, ¿sí? Entonces está interactuando con él. Entonces, la persona sería algo así como el cuerpo uno de la definición de la tercera ley de Newton y el bloque sería algo así como el cuerpo 2, ¿sí? El objeto 2. La fuerza que aparece hacia la derecha, vamos a llamarla entonces fuerza, voy a poner aquí como con verde, vamos a llamarla fuerza de 1/2, ¿sí? O fuerza que ejerce la persona 1 sobre el bloque 2. Y a la fuerza que va apuntando hacia la izquierda la vamos a llamar 2/1, que es como la fuerza que ejerce el bloque sobre la persona, ¿sí? El bloque sobre la persona. Entonces, fíjense que esas fuerzas de ahí, esas fuerzas que están actuando ahí, son dos fuerzas en un caso, en el caso del bloque, la fuerza que la persona le ejerce al bloque, y en el caso de la persona, la fuerza que el bloque le ejerce a la persona. Entonces, fíjense que son como pares, ¿sí? Que son de acción-reacción. Yo lo empujo, pero el bloque también me empuja, ¿sí? Yo lo empujo, pero el bloque también me empuja. Entonces esa fuerza F1,2 es igual a la fuerza 2,1. Son dos fuerzas iguales, pero fíjense que van en sentidos contrarios, ¿cierto? La fuerza 1,2 va hacia la derecha y la fuerza 2,1 hacia la izquierda. Entonces, bueno, entonces, en realidad, la fuerza 1,2 es menos la fuerza 2,1. ¿Listo? Es menos la fuerza 2,1. Bien, entonces, ahí hay un sistema de pares de acción-reacción. ¿Listo? Ahí hay un sistema de pares de acción-reacción. Ahora, les voy a poner acá un dibujo y ustedes van a tratar de identificar. En otras palabras, van a tratar de dibujar las fuerzas que aparezcan de acción-reacción. ¿Listo? Ustedes van a dibujar sobre el sistema las fuerzas que aparezcan de acción-reacción. Entonces, voy a poner por acá, el piso. Este sería el piso. Acá un bloque, y sobre ese bloque pongamos otro. Sobre ese bloque pongamos otro bloque. ¿Listo? Entonces, traten ustedes de escribir cuáles son las fuerzas de acción-reacción que aparecen sobre esos dos bloques. ¿Sí? ¿Cuáles serían las fuerzas de acción y reacción sobre esos dos bloques? Voy a poner acá, un momentico, voy a poner aquí el bloque 1, el bloque 2. ¿Listo? Entonces, dibujen ustedes las fuerzas, todas las fuerzas de acción-reacción que ustedes crean que tiene ese bloque. ¿Listo? Dibújenlas, ya las resolvemos. Ya las hacemos entre todos. ¿Bien? Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Yo estoy acá. ¿Listo?
Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver cuáles son los pares de acción-reacción que aparecen en ese sistema. Fíjense que ese sistema son dos bloques, ya lo habíamos visto en algún momento cuando fuimos a calcular la normal, ¿sí? Cuando fuimos a calcular la normal entre el piso y el bloque uno, para darnos cuenta que efectivamente la normal con el piso aumentaba cuando se le ponía más cosas encima, ¿sí? Listo, pero ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas de acción y reacción que aparecen ahí. Mira, hay dos fuerzas que son muy claras de acción-reacción y yo quiero que ustedes las vean para que se den cuenta que efectivamente son de acción-reacción. Ustedes ya las han colocado en algún momento y vamos a colocarlas nuevamente acá. Una de esas fuerzas es esta de acá. Fíjense que el bloque 2 está puesto sobre el bloque 1, ¿cierto? O sea que está en contacto con el bloque 1. Como el bloque 2 está sobre el bloque 1, ¿qué tipo de fuerza aparecería ahí? Escríbame en el chat. ¿Qué tipo de fuerza aparecería? Porque debido a que el bloque 2 está puesto sobre el bloque 1. ¿Qué tipo de fuerza ustedes creen que aparezca? ¿Una tensión, el peso, una normal? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me ocurre? Una fuerza elástica. ¿Hay peso? ¿Hay normal? ¿Alguna otra opción? ¿Alguna otra opción? Una normal. Listo. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque 2, ¿sí? O también sobre el bloque 1. Sobre los dos en realidad está actuando el peso. Entonces, fíjense que que el peso es la fuerza de la Tierra sobre el bloque 2. Pero la normal, en este caso, sería la fuerza que ejerce el bloque 1 sobre el bloque 2, debido a que uno está sobre el otro, ¿cierto? Están en contacto. Entonces, realmente es una fuerza normal. Es una fuerza normal que el bloque 1 ejerce sobre el bloque 2, ¿cierto? Es una fuerza que el bloque 1 ejerce sobre el bloque 2. Entonces vamos a llamarla como N de 1 sobre 2. Ese 1, 2 quiere decir 1 sobre 2. Es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Ahora, ¿dónde está la reacción de esa fuerza? Hagan de cuenta que esa es la acción, ¿sí? El bloque 1 le ejerce una fuerza normal al bloque 2. Le ejerce una fuerza al bloque 2. Ahora, ¿qué fuerza de reacción aparece en el sistema? ¿Qué fuerza de reacción? Si esa es la fuerza que ejerce el bloque 1 sobre el bloque 2, pues la fuerza de reacción tiene que ser una fuerza que ejerza el bloque 2 sobre el bloque 1. Esa sería algo así como una fuerza de reacción. ¿Qué fuerza de reacción entonces podemos ver acá? La fuerza de reacción que podemos ver acá es una fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1 hacia abajo. ¿Por qué esa que acabo de dibujar la dibujé mal? Perdón, voy a dibujarla mejor. La dibujé mal porque la dibujé muy pequeñita. Voy a dibujarla como la otra. Igual de larga. Más o menos así, ¿cierto? Esa fuerza es la fuerza normal que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1. Fíjense que esas dos fuerzas, son pares de acción y reacción. ¿Por qué son pares de acción y reacción? Porque la fuerza que va apuntando hacia arriba es la fuerza que el bloque 1 ejerce sobre el bloque 2. Y la fuerza que va apuntando hacia abajo es la fuerza que el bloque 2 ejerce sobre el bloque 1. Entonces, por eso son pares de acción y reacción. ¿Listo? Ambas fuerzas son iguales en magnitud, pero están en sentidos contrarios. Entonces voy a escribirles acá. N12 y N21 son pares de acción-reacción. Pares de acción-reacción. Reacción. ¿Listo? Son pares de acción-reacción. Bien, esos serían los pares de acción-reacción. Naturalmente aparecen otros pares de acción-reacción sobre ese mismo sistema. Sobre ese mismo sistema aparecen también otros pares de acción-reacción. Pero mejor como que no lo vamos a colocar para no confundirnos tanto. ¿Listo? Para no empezar a confundirnos con más pares, con todos los pares de acción-reacción que hay. Mejor vamos a dejarlo hasta acá. Más bien vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo en el cual aparecen pares de acción-reacción.
Otro ejemplo. Voy a volver a dibujar acá la Tierra. Esto aquí es la Tierra. Voy a pintarlo por aquí. Sería como la Tierra. Tierra. Y por acá un objeto que va a caer hacia el piso, ¿sí? Que va a caer hacia la Tierra. Entonces, dibujen sobre ese sistema de Tierra y ese objeto. Pongámosle al objeto una masa, no sé, pongámosle una masa M1. Pongámosle una masa M1. Ese sistema, no, le voy a quitar la masa, dejémoslo así nomás. Simplemente asumamos que tiene una masa y dibujen ustedes el peso. Dibujen entonces las fuerzas de acción-reacción asociadas al peso del objeto en ese sistema. ¿Cómo serían? ¿En dónde estarían los pares de acción-reacción? Vamos a ver cómo los dibujan. ¿Listo? Entonces, traten de dibujarlo. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Dibújenlo un minutico, ¿listo? Para que lo piensen y lo dibujen. Un minuto. Listo, entonces, vamos a ver cuáles son los pares de acción-reacción que están asociados al peso de ese objeto. Entonces, como la Tierra tira el objeto hacia abajo, ¿cierto? Lo está tirando hacia abajo, le podemos poner una fuerza apuntando hacia el centro de la Tierra, o sea, una fuerza que tira, mejor dicho, hacia el piso, hacia abajo, ¿sí? Esa fuerza que está ahí, que se dibuja como lentamente, esa fuerza la vamos a llamar el peso, recuerden, W es el peso, de el peso, bueno, dejémoslo así, el peso, ¿listo? Ahora, ¿dónde está la pareja de acción y reacción de esa fuerza? Recuerde que la segunda ley, la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton dice que las fuerzas aparecen en pares. En la naturaleza aparecen en pares. Entonces, ¿cuál es el par acción-reacción de ese peso? ¿Cuál sería el par acción-reacción de ese peso? El par acción-reacción de ese peso es una fuerza que esa esfera le ejerce a la Tierra hacia arriba, ¿sí? Y aunque parezca extraño, efectivamente la esfera también le ejerce una fuerza a la Tierra tirándolo hacia arriba. Entonces, si suponemos que la esferita esa es el objeto 1 y que la Tierra es el objeto 2, ¿sí? Que la esferita es el objeto 1 y la Tierra es el objeto 2, ese peso que está sobre la esfera, ese peso que apunta hacia abajo, sería el peso de el objeto 2, es decir, de la Tierra, sobre el objeto 1. Y el peso que apunta hacia arriba, la flechita que apunta hacia arriba, sería el peso del objeto 1 sobre el objeto 2. ¿Listo? Del objeto 1 sobre el objeto 2. Y estos dos serían entonces los pares acción-reacción. Serían los pares acción-reacción. ¿Listo? Esos dos serían los pares acción-reacción. Claro, el par de abajo, que es el par como extraño, es decir, este de acá, que es la fuerza como extraña que uno dice, pero ¿por qué? Esa fuerza no está aplicada sobre el objeto, sobre la esferita, está aplicada sobre la Tierra. Por lo tanto, si nosotros vamos a describir el movimiento de la esferita, pues no necesitamos esa fuerza que acabo de poner ahí en el círculo rojo. ¿Sí? Esta fuerza no la necesitaríamos. ¿Que no existe? No. Esa fuerza sí existe.
La Tierra sí siente una fuerza debido a la esferita que va cayendo. Y es una fuerza de acción-reacción. ¿Listo? Es una fuerza de acción-reacción. Entonces, estos dos pares, W12 y W21, son pares acción-reacción. Pares de acción-reacción. Y es que en realidad a cualquier fuerza que ustedes han utilizado en física, cualquier fuerza que ustedes han utilizado en física, se le puede dibujar un par de acción-reacción. Se le puede dibujar su par de acción-reacción. ¿Listo? A todas las fuerzas. Si quieren pueden hacer el intento con cualquier fuerza que ustedes hayan utilizado por ahí en los ejercicios de física y traten de dibujarle en dónde está el par. Traten de ver en dónde está el par de acción-reacción. Pero eso es lo que quiere decir. Todas las fuerzas aparecen en el par. Este par de acá tiene una fuerza de acción-reacción, que es esta de acá. ¿Listo? Que es esa de ahí. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fíjense que W21 es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la esfera. O sea que la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Y W12, que es esta de aquí, es la fuerza que la esfera ejerce sobre la Tierra. Aunque ustedes no lo crean, ustedes están ejerciéndole una fuerza a la Tierra. Es decir, si ustedes saltan, la Tierra también siente una fuerza que hace que la Tierra se trate de acercar hacia ustedes. ¿Sí? Que la Tierra se trate de acercar hacia ustedes. Pero lo que pasa es que la aceleración de la Tierra es tan pequeña porque la masa es tan grande que obviamente nosotros no vemos o no percibimos la aceleración de la Tierra. No la alcanzamos a percibir. ¿Sí? Pero nosotros sí percibimos la aceleración de nosotros cayendo. ¿Sí? Nosotros sí podemos percibir la aceleración de nosotros cayendo, pero no podemos percibir la aceleración de la Tierra. ¿Sí? Precisamente porque la Tierra tiene una masa mucho más grande que la masa de nosotros. ¿Listo? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cualquier inquietud que tengan. Revisen por favor esta parte de la tercera ley de Newton. Yo sé que de pronto no es la ley que más vamos a utilizar en los ejercicios, aunque a veces sí aparece, por ejemplo acá. Yo sé que ustedes han tratado de resolver problemas así de este estilo. Sé que ustedes los han tratado de resolver. Así que sí la han utilizado en algún momento. Sí, sí la hemos utilizado, sí la han utilizado en algún momento, pero de pronto no es tan, digamos, no la hemos aplicado tan directamente, no se ha aplicado tan directamente, ¿sí? Pero sí se utiliza, ¿bien? La que más se utiliza en realidad es la segunda ley de Newton. Y ahora vamos a ver, en los problemas que vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a ver cómo vamos a aplicar, cómo se debe aplicar la segunda ley de Newton, ¿listo? Vamos a ver cómo aplicar la segunda ley de Newton. Bien, entonces comencemos con el primer ejercicio. Realmente lo que alcanzamos a hacer ahorita es básicamente copiarlo, ¿sí? Copiarlo y lo resolvemos en la siguiente clase. Pero me interesa que lo lleven, que lo tengan ustedes y que lo revisen. ¿Listo? Que lo revisen. Ustedes pueden calcularlo, ustedes pueden resolverlo, ¿sí? Traten de resolverlo y lo hacemos en la próxima clase. Entonces dice, problema 1. Problema 1. Dice, un bloque de masa M se coloca sobre un plano inclinado de ángulo teta. De ángulo teta. Calcule la aceleración del bloque si no existe fricción entre el bloque
el bloque y el plano. Listo, entonces dice, un bloque de masa M se coloca sobre un plano inclinado de ángulo θ. Calcule la aceleración del bloque si no existe fricción entre el bloque y el plano. Entonces, este es en mi opinión, es el caso, digamos, uno de los casos más sencillos que podemos utilizar o que podemos resolver en leyes de Newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el bloque no se deja caer libremente, sino que se deja caer, pero deslizándose sobre un plano inclinado. Entonces, el plano inclinado lo voy a dibujar por acá. Bueno, acá le voy a dibujar el plano, voy a bajar un poco más. Que sea grande. Pongámoslo, por ejemplo, aquí. Pongámoslo por ahí. El plano inclinado tiene un ángulo θ. Y pongamos un bloque por acá. Listo, entonces ese bloque va a caer, va a deslizarse sobre el plano inclinado y afortunadamente en este caso no existe fricción entre el bloque y el plano inclinado. El bloque tiene una masa m, voy a poner la masa m, la voy a poner por acá. ¿Listo? Bien, entonces vamos a calcular la aceleración que siente ese bloque en el plano inclinado. Bueno, de pronto alcanzaríamos a hacer algo. Bien, entonces ¿cómo comenzamos a resolver un problema de esos? ¿Cómo comenzamos a resolver un problema de esos? El primer paso para poder resolver el problema es como el primer paso de cinemática. Es exactamente el mismo. Colocar un sistema de referencia, ¿sí? Colocar un sistema de referencia. Es el primer paso, el paso más importante, ¿sí? Yo veo que, según lo que vi en los exámenes, a muchos se les dificulta colocar el sistema de referencia. No lo colocan, yo creo que es porque se les dificulta, porque lo pueden, porque digamos que como lo ven y lo tratan de resolver sin necesidad de poner un sistema de referencia, digamos que en cierta forma, no lo necesitan y no se quieren complicar colocándolo, ¿sí? Porque no lo saben colocar de pronto muy bien. Muchos otros lo colocaron, pero en realidad la mayoría de la gente no coloca el sistema de referencia. Y colocar el sistema de referencia ayuda mucho porque en algunos problemas se complica el desarrollo del ejercicio y el sistema de referencia nos ayuda a determinar o a mantener una dirección bien definida, bien definida. ¿Sí? Yo veo también que otros no pusieron el sistema de referencia, pusieron una velocidad positiva hacia abajo y a la gravedad le pusieron menos. ¿Sí? O sea, ambas están apuntando hacia abajo, pero a una le pusieron un menos y a la otra no. Eso quiere decir que el sistema de referencia se lo pasaron por encima, ¿sí? No lo vieron, ¿sí? No lo tuvieron en cuenta. Entonces, primer punto para resolver un ejercicio siempre es colocar el sistema de referencia. Colocar un sistema de referencia. O un sistema de coordenadas. En realidad uno dibuja es un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poner un sistema de referencia? En leyes de Newton, un sistema de referencia que sea adecuado es un sistema de referencia que en lo posible sea en la misma dirección del movimiento, ¿sí? En lo posible. Naturalmente ustedes pueden hacerlo desde el sistema de referencia que quieran, pero tratemos de colocar un sistema de referencia que sea que esté, digamos, en la misma dirección del movimiento. Entonces, voy a poner un sistema de referencia ahí puesto sobre el bloque. Sobre el bloque voy a poner el sistema de referencia acá. ¿Qué pasó? Un momento. Poner el sistema de referencia aquí. Por ahí, bueno, más o menos por ahí. Este sería algo así como el eje X. Y el eje Y vendría siendo perpendicular. Fíjense que el eje del sistema de referencia no es un eje normal XY, simplemente eh, vertical y horizontal, no. Este sistema XY es un sistema de referencia que está inclinado. ¿Y por qué lo quiero inclinar?
para poder resolverlo más fácilmente, ¿sí? Si yo escojo un sistema de referencia por acá, usual, como siempre los tomamos, X y Y, ese sistema de referencia lo que va a hacer es complicar un poco el tratamiento del problema. En cambio, en este sistema XY inclinado con el plano, pues va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Bien, voy a borrar el sistema de referencia. Este no. Así. Listo. Ya tenemos el primer paso, que es colocar el sistema de referencia. Sí, segundo paso. Segundo paso es dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Segundo paso, dibujar las fuerzas sobre el bloque. Dibujar las fuerzas sobre el bloque. ¿Listo? Vamos a dibujar la fuerza sobre el bloque. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen sobre el bloque? Escriban ahí en el chat. ¿Qué fuerzas aparecerían sobre ese bloque? ¿Qué fuerzas creen ustedes que aparecen sobre el bloque? Escriban por ahí en el chat. No tenía desactivado el video. ¿Qué fuerzas aparecerían sobre el bloque? Veo que hay pocos estudiantes. A las próximas clases que vienen, peso y normal, exactamente. Veo que hay pocos estudiantes. Para las próximas clases que vienen es necesario que vengan a clase porque lo más seguro es que hagamos ejercicios, ¿sí? Ejercicios que de pronto ustedes tienen que entregar. Bien, entonces, los ejercicios que vamos a hacer en este caso ya no van a ser como la vez pasada, que les daba los ejercicios, ustedes los hacen y los devuelven. En este caso, vamos a ir haciéndolos aquí en clase, lo que ustedes alcancen a hacer, lo entregan y, y eso sería, digamos, el taller, ¿sí? Eso sería el taller. Bien, la idea es que ustedes ya después, cuando ya no van a tener que resolver un taller después, ya no van a tener que resolver ningún taller, sino que los talleres los vamos a tratar de resolver acá mismo en clase, como un trabajo en clase. Ustedes preguntan lo que necesiten preguntar y respondemos las dudas que necesiten que respondamos, ¿sí? Podemos responder todas las dudas acá, ¿bien? Listo. Bien, entonces, efectivamente, peso y normal son las únicas dos fuerzas que actúan sobre ese bloque. Dibujemos las dos fuerzas. Primero que todo, el peso, ponerlo aquí como en verde. El peso, recuerden, una fuerza que está apuntando hacia abajo, ¿listo? Y a ese llamémoslo, voy a ponerlo mejor con la regla. Acá, por ahí, voy a dejarlo por ahí. El peso, y lo vamos a colocar de una vez masa por gravedad. Inmediatamente con la fórmula que es masa por gravedad, ¿listo? Y la normal, que es una fuerza que va hacia arriba y es perpendicular a las superficies, debido a que el bloque se encuentra en contacto con el plano. Entonces, como el bloque está en contacto con el plano, podemos dibujar una fuerza normal, una fuerza de tipo normal, en la misma dirección acá, perpendicular al plano. Dibujamos ahora por aquí, por ahí, ¿listo? Esta sería la normal, la fuerza normal. Bien, entonces ya tenemos la fuerza dibujada sobre el plano, en el dibujo. Ponga, el tercer punto es hacer un diagrama de cuerpo libre. Esto realmente es opcional. El diagrama de cuerpo libre es opcional. Pongámoslo por acá. Hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre en realidad puede ser opcional. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Es simplemente una manera para facilitar y para evitar cometer errores cuando uno escriba la segunda ley de Newton. Lo que pasa es que en los dibujos a veces aparecen muchas fuerzas, aparecen muchas fuerzas. Entonces, cuando uno va a empezar a escribir la ecuación de la segunda ley de Newton, a uno a veces se le confunden las fuerzas, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene que descomponerlas. A uno se le confunden las fuerzas, se le enredan y de pronto las ecuaciones le quedan a uno mal o le hacen falta fuerzas. Entonces, por eso el diagrama de cuerpo libre puede ser útil
Si ustedes, digamos, están aprendiendo a resolver estos problemas, pues lo mejor es que traten de escribirlo, pero luego ya no van a necesitar colocar diagramas de cuerpo libre, ya lo pueden hacer simplemente a ojo. ¿Listo? Déjenme por acá colocar el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo vamos a poner el diagrama de cuerpo libre? Van a ser exactamente igual, el diagrama de cuerpo libre va a ser exactamente igual a los ejes que dibujamos allá. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Ahora, ustedes van a decir, pero es que esos ejes que acabamos de dibujar ahí no tienen nada que ver con los ejes que están acá. Estos ejes que están ahí en el dibujo están inclinados. En cambio, estos no están inclinados. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, lo que hacemos es tratar de desinclinar los ejes, quitarle la inclinación. Aunque ustedes lo pueden hacer también si quieren inclinados. No hay ningún inconveniente. Si quieren dibujar los ejes inclinados, dibújenlos inclinados, ¿sí? Por eso no hay lío. Entonces, la normal, fíjense que va en la misma dirección del eje Y. La normal va en la misma dirección del eje Y. Por lo tanto, la voy a dibujar sobre el eje Y. La voy a dibujar acá sobre el eje Y. Aquí. ¿Listo? Esta sería la normal. Ahora, el peso, fíjense que el peso no está exactamente sobre el eje Y. El peso realmente está acá en el eje, en el cuadrante 4. ¿Sí? Ya lo miramos. Está ahí como en el cuadrante 4, estaría acá, ¿sí? En este cuadrante de acá, y por lo tanto, ese vector que es el peso va a tener una inclinación, va a tener un ángulo de inclinación respecto a esos ejes de ahí. Ahora, ¿cuál es ese ángulo de inclinación? ¿Cómo podemos escribir ese ángulo de inclinación? Para poder definir ese ángulo de inclinación, lo que yo voy a hacer es trazar una línea horizontal, sobre, voy a poner acá, y voy a trazar una línea horizontal acá sobre el bloque. Esta línea horizontal que estoy trazando sobre el bloque, lo que va a representar es básicamente esta línea de acá, que es el piso. ¿Listo? Es esa línea de ahí, que es el piso. Entonces, esa línea horizontal la trazo ahí por el centro del bloque. Y fíjense que al trazar esa línea, yo puedo identificar el ángulo θ fácilmente como este ángulo de acá. ¿Cierto? Yo puedo identificar el ángulo θ como ese ángulo de ahí. ¿Listo? ¿Se dan cuenta que es ese mismo ángulo? Fíjense acá, fíjense. Plano inclinado con el piso. Entonces, entre el piso y el plano inclinado está el ángulo θ, que es este mismo ángulo acá. Piso, plano inclinado. ¿Listo? Entonces, ese ángulo de abajo y el ángulo de arriba son exactamente los mismos. ¿Listo? Son exactamente los mismos. Voy a quitar esas líneas y queda así. Listo. Ahora, ese ángulo θ que acabo de dibujar acá, tengo que escribirlo o ya sea aquí, este ángulo, o ya sea acá. O sea, alguno de esos dos ángulos tengo que escribirlo. ¿Por qué alguno de esos dos ángulos? Porque esos ángulos son los que van a permitir describir el peso o me van a permitir descomponer el peso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos ángulos que voy a escribir ahí? Esos ángulos, ese ángulo θ, perdón, ese ángulo θ sería este ángulo de aquí. ¿Listo? ¿Por qué es ese ángulo de ahí? Porque resulta que entre el peso y la horizontal hay 90 grados. Entre el peso y la horizontal hay 90 grados. Por lo tanto, como entre el peso y la horizontal hay 90 grados, este ángulo que está acá, este ángulo de ahí, tiene que ser 90 grados menos θ. ¿Sí? Tiene que ser 90 grados menos θ. De manera que cuando sumen los dos les dé 90 grados. Ahora, este ángulo de aquí entre el eje Y entre el eje X, que es el plano, es el mismo plano, ese ángulo también es de 90 grados. Por lo tanto, este de aquí tiene que ser θ. ¿Sí? Ese ángulo de ahí tiene que ser θ. De manera que si ustedes suman θ más 90 menos θ, les queda nuevamente de 90 grados. Entonces, esa es la manera en que uno construye
la manera en que uno construye el ángulo de inclinación, ¿sí? O la manera en que uno transporta los ángulos para poder descomponer las fuerzas. Fíjense que el ángulo teta, ese ángulo teta que está ahí, es el ángulo de inclinación entre esta línea, que es la línea del eje Y el peso, ¿cierto? Es el ángulo de inclinación entre la línea del eje Y el peso. Es decir, yo lo puedo pasar fácilmente aquí al dibujo, ¿sí? El peso lo puedo pasar fácilmente aquí al dibujo, escribiendo el peso que quedaría en esta dirección, peso, masa por gravedad, y el ángulo teta acá. ¿Listo? ¿Por qué el ángulo teta ahí? Porque el ángulo teta es el ángulo entre el eje y el peso. ¿Listo? Es el ángulo entre el eje Y el peso. Bien. Voy a borrar aquí. Listo. Entonces, ahí ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Listo. Ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Cualquier pregunta pueden hacerla. Aquí normalmente descomponer estos ángulos y escribir el diagrama de cuerpo libre acá, de pronto no es tan sencillo. Puede que no a todo el mundo le parezca lo más simple del mundo. ¿Sí? Entonces, revísenlo, léanlo hasta lo que llevamos hasta el punto, hemos hecho hasta el punto de hacer el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Ahora la próxima clase ya aplicamos la segunda ley de Newton, sacamos el sistema de ecuaciones para ese bloque y calculamos la aceleración. ¿Listo? Y calculamos la aceleración. Revísenlo, por favor, analícenlo. Miren hasta acá cómo fue que fuimos construyendo todo, cómo fue que fuimos dibujando las fuerzas, cómo hicimos el diagrama de cuerpo libre y sobre todo, cómo colocamos los ángulos. Esa parte es fundamental, ustedes lo saben, colocar los ángulos es fundamental para de aquí en adelante todos los ejercicios. Los ejercicios normalmente tienen planos inclinados y por lo tanto vamos a necesitar digamos, esta habilidad de cómo llevar el ángulo del plano inclinado a esta posición. ¿Listo? Esa habilidad tienen que adquirirla, tienen que revisarla, por favor, revísenla y cualquier duda la respondemos la siguiente clase. ¿Listo? Bien, entonces eso sería todo, muchachos. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase que ustedes la tienen el miércoles. Terminamos este problema y hacemos otro. ¿Listo? Entonces, nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Buen día. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que esté bien. Profe, es ¿Sí? que respecto al taller, usted un punto, o sea, pues es como un reclamo, pero quiero saber si usted ahí me puede responder. Es que en un punto usted me puso que no hallé unas cosas, o sea, que no especifiqué muy claro cómo las hallé, Ujú. pero para mí ya estaban completamente explícitas en las tablas que ya nos daba el ejercicio. Por ejemplo, en una usted me dijo que la velocidad en tiempo 2 no la hallé, pero ahí ¿En en la gráfica tiempo? ¿La sale tal velocidad en cual que es qué? cero. En tiempo 2. ¿Tiene ahí, o sea, puede verlo ahí Pero un momentico, o podría explicarle, profesor? Sí. un momento. Se fue en el taller 1, ejercicio 6 de cinemática. Vamos a ver. Déjeme revisar. De uno. Ujú. Ah, ya vi. A ver que cargue. A ver, vamos a compartir aquí la pantalla. Acá. A ver si se alcanza a Sí, ver un poco señores. más. Bueno, ahí se alcanza a ver más.
Listo, profe. Entonces, ¿Sí? como usted sabrá, pues nosotros pues, estamos repitiendo física. Eh, Ujú. y ahí en la parte de comentarios usted me menciona que cómo calculó el tiempo en 2 segundos y que cómo supe la velocidad cero del móvil A, ¿no? Sí, Y pues para mí estaba bastante explícito ahí en el ejercicio que en la primera gráfica, como usted puede ver que sale móvil A, en tiempo de segundos, en 2 segundos sale velocidad cero. sí. Y lo de que cómo calculé el tiempo en dos, pues la verdad simplemente con ver las dos gráficas, fue la primera opción que se me ocurrió calcular, sin de pronto usar algún proceso para igualando o algo así, porque pues el móvil A se detenía en dos, entonces pues me parecía bastante lógico que el ejercicio fuera en 2 segundos, entonces probé con dos y efectivamente dio así a la primera. Claro, porque le dio a la primera. Es que Es que, el ejercicio da con el tiempo 2 ahí es como tentador porque es el tiempo que dan, ¿sí? En el ejercicio. sí Pero, señor, pero, o sea, realmente, ¿por qué es el tiempo? Podría ser otro tiempo cualquiera en realidad, ¿sí? Lo Ujú. que yo vi que hace falta en el ejercicio es procedimiento. Y fíjese, por ejemplo, aquí ¿sí? Este Sí pedacito señor, acá. Esta ecuación, posición A, es la posición para el móvil A, pero el móvil A tiene aceleración, ¿cierto? Está sí, acelerado. está desacelerando, ¿no? Ahí porque se Está detiene. desacelerando, Sí exactamente. señor. Y la posición para un móvil cuando está desacelerando no es esta de acá. Es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la Mm, posición inicial. Ambos están en el origen, entonces no tienen posición inicial, pero sí sí, señor. tienen aceleración. Lo que pasa es que en el ejercicio les dio 10 porque es una casualidad, ¿sí? Porque un medio de la aceleración era 5, o sea, Sí, quedarían es 5 que como medios. todo quedaba así, sí, señor. Por el tiempo al cuadrado que les quedaba 4, o sea, le queda al final 5 multiplicado por 2, le daba 10, ¿sí? Ujú. Le daba 10, ¿cierto? Sí, señor. No, perdón, le daba 20. Ah, no, perdón, le daba 10. No, 20 y se dividía en dos, ¿no? Y pues sí daba 10. Daba 10. Menos la velocidad inicial por el tiempo. Y la velocidad inicial era, perdón, más la velocidad inicial por el tiempo y la velocidad inicial era 10. Entonces, 10 por 2 da 20. O sea que al final le quedaba menos 10 de la parte de t cuadrado más Más 20, 20 quedaba de 10. la... Ajá. ¿Sí? Pero entonces la ecuación realmente no es esta. La ecuación O sea, sí, tocaba usar la que era la aceleración, aunque esta me diera. exactamente, exactamente. Claro, Sí, porque lo que fue importante, casualidad, podría decirse. Porque sí, sí, hay es que, bueno, ejercicios donde digamos, yo vi que los números eran como muy concretos y como eran iguales, o sea, aceleraba uno a lo que desaceleraba el otro, pero como eran iguales, yo de una intuí que eran dos y vi que así dio y tenía lógica la respuesta, entonces pues la puse así, pero entonces sí, ese error, pues, aunque, profe, digamos, por ejemplo, como de los dos errores mencionados, uno que era el de que la velocidad en 2 segundos, porque era cero, que ya está en la gráfica, eso ya no me ayudaría a subir al menos un poquito de lo que me bajó el punto. eh, le puedo subir un poquito porque usted entiende el problema, ¿sí? O sea, porque Sí, entiende. es que, profe, es que ese sí fue la cuestión. Yo Pero supe, sí, o sea, porque ese problema está algo básico, por lo que las sí, gráficas son muy semejantes y eso. Y sí, pero sí físicamente tiene, sí, también pensándolo, entendiéndolo. pero Sí. sí hay algunos errores por ahí, ¿listo? Así que, Ah, bueno, listo, voy listo. a revisarlo y voy a mirar cuánto le puedo subir a esto, ¿sí? Ah, listo, señor. Muchas ¿Listo? gracias. Bien, bien, bueno, Listo. perfecto. Gracias. Hasta luego, profe. Bueno, chao, que esté bien. Igual, profe.